muchas gracias compañeros, compañeras, muchas gracias camaradas y amigos, amigas. Lo primero decir que para nosotros, mismo Sauro y yo, aquí de la mano en este proyecto, ¿no? Es una satisfacción estar en esta casa, ¿no? En esta casa de Alberti, que para nosotros siempre fue un símbolo en la lucha, ¿no? Y una esperanza durante mucho tiempo para que pudiera estar en este país, ¿no? Nuestros primeros recuerdos de Alberti, a nosotros nos volvió mi tía Vicenta, que estuvo con él en Roma, y tenemos, pues entre nuestros recuerdos, una nota de él, una pequeña cuartilla, de cuando mi tía pasó por, mi tía Vicenta Camacho, pasó por el puerto de Génova a hacer los portuarios estaban haciendo una huelga boicoteando los productos españoles, reivindicando la amnistía y reivindicando las libertades democráticas en España en ese momento. No fue por los años 70, principios de los 70 yo creo, no voy a decir la fecha concreta, pero está por ahí. Y Alberti estuvo con ella y la recibió en aquella ocasión que ella pasó por Roma después de haber estado con los portuarios en Génova. Eso fue un periplo muy grande por Europa que hizo mi tía, también hizo muchos periplos mi madre por Europa en aquella época de la clandestinidad para pedir la libertad de los presos políticos. Este libro reúne sus memorias, que son memorias que ya editamos hace tiempo y que fue un esfuerzo que hicimos durante 6 meses. Él estuvo en nuestra casa viviendo y trabajando todas las tardes, recopilando toda la documentación e intentando hacer un compendio de la historia de aquel periodo. No es exactamente la historia de su vida, aunque la refleja, porque nosotros estuvimos trabajando duramente para que él contara su vida en lugar de contar la lucha de los trabajadores. Su vida no le salía, no la contaba, ¿no? Siempre contaba y nos traía documentos de luchas, de situaciones, de la historia, pero su vida personal no la contaba. Para nosotros eso nos costó un enorme esfuerzo. Los que le conoceríais sabéis que era así, que no iba con su vida por delante ni con su sufrimiento, iba con las batallas, con todas las batallas del mundo. Y eso nosotros, claro, creíamos que formaba parte de su vida y de su historia y que explicaba, y que la forma de su vida personal y de cómo explicaba también en algún modo las luchas que él llevaba adelante, ¿no? Muchas son las cosas en que nosotros podríamos hablar, de hecho trabajamos en ella. Nuestro proyecto es en realidad recoger toda la documentación suya y ponerla a disposición general para que a través de una web, que es hoy el mecanismo de poner a disposición de la gente todos los materiales, que todo el mundo pueda saber conocerle y además poder llegar hasta el último documento, hasta la última reunión. Era un hombre tan metódico, que tenía un apunte de cada reunión, para lo cual eso para nosotros ahora mismo es un trabajo ingente. O sea, podéis imaginar lo que es tener apuntes manuscritos de todas las reuniones de las ejecutivas confederales, de todas las reuniones de las ejecutivas del partido, de las reuniones donde iba por ahí a los pueblos y a los sitios donde tomaba y se las quedaba. Es decir, que es como una tarea enorme, ¿no? Enorme y casi ingente. Pero nosotros nos comprometemos con vosotros en este esfuerzo a tener y poner a disposición de todo el mundo ese material para que lo pueda ver, aunque solo sea verlo, ¿no? A veces alguno de vosotros os podréis reconocer en esas notas en alguna reunión en la que participasteis también. Y decís, mira, si tomó mi nombre y me apuntó algo de lo que dije. Eso pasa y está en sus notas, ¿no? Entonces nosotros, ese es el trabajo. Hablar de él como hacéis vosotros, pues a nosotros pues no es que o sea, tenemos que hacer un esfuerzo para resumir muchas cosas en las que ahora metidos en el trabajo, metidos en esta nueva dinámica, nos vamos descubriendo, ¿no? Yo creo que hay unos cuantos ejes importantes que nosotros intentamos reflejar y resumir. Uno de ellos es una característica esencial suya, y que forma parte de muchos compañeros y camaradas, no es exclusiva, o sea, es su capacidad de rebeldía. Esa rebeldía
primaria, si queréis, que ante determinados compañeros, nosotros, mucha gente, nos subleva cuando vemos una injusticia, ¿no? Esa injusticia elemental que puede ser la de cuando vemos que golpean a la gente, policías, y salimos corriendo a pegar al policía sin darnos cuenta de que el policía no va a dar una tunda, pero el instinto nos lleva a no permitir la injusticia, ¿no? A no permitir esa injusticia. Yo creo que él era poseedor de un gran instinto en ese sentido contra la injusticia que le llevaba a rebelarse sistemáticamente. Y eso es lo que es un hilo conductor a lo largo de toda su vida, y él lo dice muchas veces, es su rebeldía, su capacidad de rebeldía. La rebeldía esta no es una rebeldía cualquiera, y la podréis descubrir si analizáis y leéis el libro. Es una rebeldía que nace de pequeño por las circunstancias en las que se vive, en las que pues ha vivido y vive en una situación actual muchísima gente de dificultad, de dureza, de no poder realizar aquellas cosas que desearía, de estudiar y no poder estudiar, de, en fin, todos esos objetivos que un sistema niega a muchas personas por su condición económica. Esa rebeldía en él prospera en el sentido de que hay otros compañeros que aparecen cuando él es joven, cuando tiene 16 o 17 años, o 14, compañeros obreros del ferrocarril, que transportaban en aquella época, eran los que llevaban la propaganda de un sitio para otro, eran los mensajeros de ese momento, y llevaban papeles para que otros leyeran, libros, y él hace acopio de esas cosas y de ahí se va formando ideológicamente. Entonces, no solo tiene rebeldía, sino que además a esa rebeldía suma un conocimiento, una formación ideológica para llegar finalmente a ser comunista, entre todas las opciones. Él lo dice muchas veces cuando cuenta brevemente su biografía, que tenía un lío en la cabeza de campeonato. Alguna vez lo habréis oído en alguna de sus declaraciones, un lío de campeonato. Una mañana se levantaba anarquista, otra socialista, otra comunista, dependía del último que hubiera hablado. Era así, ¿no? Finalmente él opta en un momento determinado. La guerra se corta, hace que todo cambie, y que las posiciones en definitiva se crujan, se definan, es un crisol en el que pone en un lado y en otro, y no hay más que tomar decisiones inmediatas. La de ellos es cortar una vía y pedir que los fascistas avancen, ¿no? Y salir corriendo por los montes junto con un grupo. El grupo que se fue, entre ellos, salvó la vida, entre otras cosas, y peleó por la República. Otro grupo, otras gentes, otros camaradas y compañeros en el pueblo que se quedaron, perdieron la vida porque le mataron no los nacionales, sino los fascistas del propio pueblo. Eso que hoy llamamos memoria histórica, pues en Burgo de Osma también ocurrió y sucedió como en tantísimos otros pueblos, ¿no? Entonces, eso es lo que le lleva a él, un factor de rebeldía, a luchar, y después ser comisario político, hasta en los campos de concentración, después a ir a Orán, en Orán seguir batallando con los que venían, y allí conocer a mi madre, y mi madre, que era y es una militante, ¿no? Cuando leéis de Josefina, y bueno, pues los que la habéis conocido, pues nada, poco que deciros si la habéis conocido y sabéis cómo es. Los que no, pues es una bellísima persona, en el sentido de que ella no es una persona bueno, cuando se pone a hablar y lanzaba grandes discursos, hacía temblar a cualquiera. O sea que es de esas personas almeriense, de esas mujeres que cuando hablan representan la lucha y la tierra, y lo más básico y lo más fundamental. Y cuando te dicen dos palabras, te dicen dos verdades como puños y que nadie puede negarlas, ¿no? Y que todo el mundo queda perplejo cuando dice ese par de cosas. Lo habréis visto muchas veces en nuestras madres, a veces nuestras abuelas combativas, que cuando decían te quedaba por la boca abierta. Pues es de esas mujeres, ¿no? Y ella era militante comunista antes de conocer a mi padre, o sea, que decirle que su militancia ya era activa. Ellos dos eran una pareja muy avanzada para su tiempo. Entre las cosas que nosotros hemos recuperado, para deciros, hemos recuperado un cuadernillo de los métodos anticonceptivos de aquella época. Es decir, el famoso método Gino, pero os estoy hablando del año 50, no estoy hablando de los años 60, 70. Eso en Argelia, ¿no?
Es decir, ambos dos eran conscientes de la necesidad de la planificación familiar y por lo tanto cuando se entendía la planificación familiar como tal, se entendía un concepto del hombre y de la mujer distinto a lo que imperaba por ese momento, ¿no? Estaban realmente avanzados. Nosotros nos hemos sentido hijos de una familia avanzada, o sea, de una familia que en mi opinión, si me alargo ahora, que me suele extender, viene de familia. Yo creo que él era un autodidacta, y mi madre igual, pero eran herederos del espíritu republicano, de ese espíritu avanzado republicano, ese espíritu que en algunos sitios se dio en la libre enseñanza, y que atraía un hombre nuevo a este país y que lo truncó el fascismo. Ese hombre nuevo salió marginado fuera y en el exilio tuvimos muchos hombres nuevos nacidos de ese espíritu republicano nuevo, ¿no? No quedaron aquí, quedaron fuera. Ellos eran de ese grupo y por lo tanto eso era lo que transmitían en su forma de comportarse como familia, como integridad familiar, en donde eran uno y otro iguales en todos los terrenos, ¿no? Eso trasladado a nosotros, pues claro, nos hizo que ambos dos, mi hermana y yo, nos educáramos en una familia de estas características comunistas, y los dos comunistas y los dos combatedores, ¿no? Lógicamente, ambos dos pasamos por las cárceles, mi hermana por las comisarías. Yo estuve 3 meses en la misma celda con mi padre, encarcelado, cuando estaba a mí, me tuvieron a los 16 años en el Instituto San Isidro, me sacaron esposado la policía brigada político-social de las mismas clases en las que estaba, en una clase que estaba dando a un pobre profesor de latín, que yo creo que no se recuperó en su vida de ese susto, ¿no? De que entraron brigada político-social por allá y entraran a saco de la clase, se le interrumpieran y sacaran en hombros o sea, arrastras a un chaval, ¿no? Así a muchos otros compañeros del Instituto San Isidro, que no ha quedado reflejado en ningún sitio de la historia, ¿no? de ese instituto. Ese instituto es célebre por muchas cosas. Es decir, fuimos necesariamente, bajo la dictadura, una familia de supervivientes peleando por la libertad. Y no podíamos ser de otro modo. Cuando la gente preguntaba y decía, bueno, ¿cómo es posible todo eso? Ahí lo que había era que sobrevivir y pelear. Y esa era la única lección que se podía dar. Había que ir a las cárceles, como iba mi madre, 2 y 3 veces por semana, llevando ollas así de grande de comida para dar de comer a los presos. Para dar de comer a los presos había que levantarse a las 4 de la mañana a pelear guisantes. Eso marca a todo el mundo y nadie a lo resto de su vida puede dejar de tener esas huellas, ¿no? Las cárceles fue un periodo muy duro porque hubo solidaridad y muchas batallas internas en las cárceles. Hablamos de la memoria histórica y yo vengo a contaros esa memoria también porque me parece importante, está en el libro, lo podéis ver en el libro, por eso es interesante el libro. El libro no cuenta solo la memoria de la República, cuenta la memoria de bajo la dictadura y los que lucharon bajo la dictadura y luego también en la transición, las dificultades distintas, pero también dificultades, ¿no? Esas largas colas nosotros hemos sacado ahí un pequeño esto del dinero de las cárceles, ¿no? El pecunio, que se llamaba, que era el dinero carcelario que circulaba internamente, para que recordéis que en la cárcel había una vida interna y que los presos políticos tuvieron que defenderse internamente. Algunos de vosotros habéis vivido esta experiencia y ya lo conoceréis, otros no la conocen, muchos no la conocen, algunos pretenden inventarlo todo porque no conocen, no saben. No es que no tengan memoria, es que no tienen conocimiento. El conocimiento se hace estudiando y aprendiendo las etapas en las que uno ha vivido de algún modo. Alguien nos tiene que contar. Nosotros tenemos esa obligación, ¿no? Las cárceles, había una lucha dentro de los presos de las cárceles por los presos políticos. Los presos políticos no tenían los derechos, los conquistaron. Los presos políticos eran aquellos derechos a que tuvieran un cuaderno, un libro, un periódico, a que pudieran reunirse, a que Carabanchel, si lo recordáis algunos de vosotros, lo llamaran la Universidad de Carabanchel. Eso no fue casualidad, fue una lucha de muchos presos y muchas huelgas de hambre. Mi padre hizo 9. Se perdía 1 kilo por día de huelga. 1 kilo se perdía por día de huelga.
y había que beber agua porque si no tu físico se deterioraba muchísimo más rápido. Yo hice una huelga de 3 días, me tocó 3 meses, y claro, qué suerte, que ahí 3 meses y me tocó la huelga de hambre. Llegué y estaban en huelga de comunicaciones. 9 meses estuvo sin poder comunicar porque nos grababan las conversaciones la policía. Los presos estuvieron 9 meses sin hablar con su familia. Entraban, la familia estaba enfrente y nos íbamos, la familia, y nos íbamos y se iban ellos. En una de esas, en el año 69, después del asesinato de Ruano, yo estuve en ese periodo en Carabanchel. Y entonces, en ese momento, ya a mí me tocó estar por el otro lado y luego también por este lado saliendo sin comunicar a los 3 meses con mi madre. Imaginaros cómo estaría mi madre. Bueno. Bueno, periodos muy duros que yo creo que vivieron este es algún invitado. No creéis que ya ahora nos acercamos de nuevo con las multas, Coronado. De volver a entrar en Carabanchel. Nosotros tenemos unos compañeros ahí en Madrid que están a punto de acompañarnos para hacer piquetes en la huelga, ¿no? Tanto piquetes que hemos hecho nosotros en Radio y Televisión y de esos cañeros, ¿no? Y yendo a la cochera en transportes y demás, y pues muchos de los que hicimos los piquetes ahora en el futuro podremos entrar en la cárcel con largas condenas, si no nos espabilamos un poco, nos espabila la gente. Bueno, todo ese periodo fue un periodo duro, ¿no? Porque bajo la dictadura las condiciones eran muy difíciles, pero yo quería hablaros un poquito para tener una idea del periodo anterior de comisiones obreras, cuando se crean comisiones obreras, de elementos que son significativos de la historia, porque la historia cuando se escribe y se ve aquí, no es que uno cuente la vida de una persona, ¿no? O de muchas personas, o de un movimiento incluso, sino aquellas cosas que en un momento determinado destacan, y por qué triunfan y por qué salen adelante, ¿no? Una de ellas es la creación de comisiones obreras. O sea, frente a todo un panorama que había y de opciones políticas, no creáis que en ese periodo no había gente que optaba por salidas de tipo sindical. El partido estaba preocupado permanentemente por ver cómo lanzaba el movimiento obrero bajo la dictadura y optó por diferentes fórmulas, ninguna triunfaba. No, todas ellas fracasaban, y entendiendo fracaso, ¿por qué? Porque no eran participativas, no llegaban a un gran número de gente. Los movimientos seguían siendo minoritarios y clandestinos, y con la clandestinidad el movimiento no se perdía. Pero había una esencia por la que se pudo hacer eso, y la esencia fue el elemento básico, que era la Asamblea de Trabajadores. La Asamblea de Trabajadores, que ha sido siempre un elemento en esa circunstancia difícil de la clandestinidad, mucho más complicada que la que hay actualmente, ¿no? Fue capaz de hacer asambleas en la hora del bocadillo, en unos talleres, y la policía estando a la puerta de la fábrica porque no entraba. Pero dentro estaban los trabajadores haciendo una asamblea en su horario de bocadillo, porque si lo hacías fuera era una huelga, por lo tanto, echaban a la calle como sigue pasando actualmente, lógicamente. Entonces, el elemento básico era la participación. O sea, lo que claramente ahí se cogió es el elemento de coger y de saber que si los trabajadores participaban de esa acción, la hacían suya, es cuando tenían la fuerza. El aislamiento era el enemigo. Y eso es una lección a nivel general, que es una norma que debemos aprender. Nosotros en el sindicato, cuando hemos trabajado en las épocas actuales, en libertad y con muchísimos más elementos, nos hemos venido abajo cuando nos hemos aislado. Hemos crecido cuando hemos tenido niveles de participación y hemos asegurado la información a los trabajadores, hemos discutido con ellos, nos hemos dejado poner verdes muchas veces en las asambleas porque los trabajadores no siempre están de acuerdo con nosotros, ¿no? Y entonces, pero el elemento de participación era el que hacía que hubiera un movimiento.
Eso fue el punto central de creación de comisiones obreras, uno de los elementos básicos. El otro elemento básico era la unidad, de la que aquí se ha hablado y se puede hablar todo lo que queráis. Pero, y para los tiempos actuales, está clarísimo, hablamos de unidad en muchas cosas, ¿no? Pero en lo político. Pero los trabajadores somos diversos, plurales, y sin embargo el capital es uno. Y se manifiesta normalmente con bastantes pocas opciones políticas, suele tener bastante controladitas. Y de hecho, cuando una se le desgasta, pone otra, pero otra, y la otra acaba con ella. Ese es el sistema. Nosotros hemos visto Alianza Popular, hemos visto el Partido Popular, vimos CDS, vimos no sé qué, seguimos, y ahora veremos otra, con toda seguridad, porque se les ha desgastado y una nueva el poder ejerce. Sin embargo, en la izquierda, nuestra pluralidad y nuestra capacidad para llegar a la unidad es tremendamente complicada. No sabemos asumir de que nuestro triunfo, la clave para nuestro triunfo como clase es la unidad. Como clase, no como partido político, como un sindicato, como otro, sino como clase. Eso significa varias cosas. Y que yo creo que lo podéis ir viendo en las memorias y no me voy a extender más porque tengo un rollo para ratos. Dos claves importantes. En mi opinión hay dos claves que son cambiar la situación, cambiar el sistema capitalista que tenemos actualmente por un nuevo sistema, cambiar esta democracia por una nueva democracia. ¿Pero por qué democracia? ¿Por qué nuevo sistema? Bueno, nuestro nuevo sistema y nuestra nueva democracia tiene que garantizar algo fundamental que se ha peleado desde los orígenes, que es el bienestar social, la solidaridad, un mínimo para los ciudadanos. Eso que él decía, y que lo veréis ahí dicho montones de veces, que por el hecho de nacer uno tiene que tener la garantía de una vida digna, asegurada, una educación, una sanidad, un salario, un trabajo y una vejez digna y también asegurada. Todo eso es una garantía de una sociedad avanzada. Solo las sociedades avanzadas, económicamente, socialmente y económicamente y plurales, son capaces de resolver ese tema. La sociedad capitalista no. Y su fracaso actual, su situación actual representa el más estrepitoso de sus fracasos respecto a esas posibilidades, ni siquiera a las migajas que en algún momento determinado planteó y propuso la socialdemocracia. No es posible bajo el sistema actual garantizar un estado mínimo de bienestar para los ciudadanos. Y la otra condición básica para una sociedad avanzada es la participación. Nosotros hemos tenido una democracia formal, que viene derivada de la democracia estrictamente burguesa, de los esquemas burgueses, es decir, vota 4 años y vete, que ya haremos nosotros el trabajo. Esa es la democracia formal. La democracia social no tiene nada que ver con eso. La democracia social asegura que la gente vote, pero no solo cada 4 años, sino en cada ámbito y a cada nivel, y en cada nivel que haya cada decisión, y eso tiene que ser respetado, tanto a niveles de una asociación de barrio como a niveles más generales. Y la sociedad avanzada tiene que asegurar los mecanismos de participación y que se puedan producir. Es necesario que nosotros lleguemos a tener, como otros países la tienen, una ley que asegure los mínimos de participación ciudadana y que esos mínimos de participación ciudadana tengan repercusión social y en las decisiones políticas y empresariales. No puede ser que la democracia se quede fuera de las puertas de la fábrica, que lo decía él 1000 veces. Dice, o sea, 1000 veces. La democracia no entra en la fábrica. La democracia se ha quedado a las puertas de la fábrica. Dentro de la fábrica es una dictadura. Sigue siendo así. Y la nueva democracia tiene que resolver ese tema. Luego yo creo que estas cosas se resumen en unas cuantas cosas. Si vosotros leéis el libro, veréis cómo va resumando todo eso por muchos sitios. Hemos colocado un artículo nuevo, uno de ellos que se titula, lo más importante es el título, yo luego lo he leído muchas veces, lo más importante es el título, el cambio posible y el cambio necesario. Aquí está la clave de la vida política que hemos tenido.
Aquí la mayor parte de los partidos políticos en una circunstancia o en otra, los que han gobernado, desde luego, se han quedado en el cambio posible y no en el necesario. No han hecho el cambio que necesitaba la gente, ni el ciudadano, ni los trabajadores. Han hecho el cambio posible. ¿Pero posible por qué? ¿Posible hasta dónde? ¿Por qué posible? Simplemente el que permitía el gran capital. Era lo único posible para hacer porque el que permitía el gran capital. Esa es la historia. Si nos acomodamos al cambio posible, seremos el nuevo instrumento del gran capital. Para el nuevo periodo, lo llamemos como lo queráis llamar, esto de los nombres es un pizarrón. O sea, ellos, los que lo tienen, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que lo mueven de aquí para allá, los paraísos, los que lo roban, esos van a decidir lo que es posible hacer. Lo que es posible hacer, ¿qué es? Aquello que mantenga su nivel de beneficios y su tarta. Eso es lo posible. Lo que no lo mantenga no es posible. Nosotros estamos en la otra trinchera, que es el cambio necesario. Queremos hacer y dar garantías al ciudadano. Y eso es quitarle parte de ese dinero a ellos. Esa es la cuestión. Ahí está la batalla. Y esa es la lucha de clases, que es la de siempre. No, la podemos llamar como queramos. Estos que ahora vienen de nuevas y que lo tintan de otro modo, ojo, nos cambian el nombre y el único objetivo es volvernos a engañar. El final de todo eso es un nuevo engaño por otro periodo. A las cosas hay que hablarlas claramente con su nombre para que nadie salga engañado, para que todo el mundo tenga el conocimiento y la capacidad de saber lo que está pasando, que no nos engañe nadie. Y por lo tanto, al pan pan y al vino vino. Que ya somos aquí, ya llevamos mucho tiempo en estos asuntos. Y nada más, porque a ver, una me dice, corta, que te estás alargando. Gracias, compañeros.